El tritón al que he cuidado durante 7 años parece que ahora me está evitando. Yo pensé que detestaba mi feromona, así que empecé a no volver a casa por las noches. Hasta esa noche en la que regresé borracho, él movió su cola, me empujó contra el sofá y olfateó mi pecho. Huelo a mujer. ¿Te gusta? Le empujé la cintura, con la mano ardiendo. Ajá, no me gustan los hombres. En la oscuridad, él me besó. Entonces yo puedo ser mujer. No, no hagas eso. Mi voz temblaba, mezclada con el olor a alcohol, rozando su oído. Brian agitó la cola y volvió a oler ligeramente mi pecho. Últimamente estoy entrando en mi periodo de diferenciación, y mi feromona está muy inestable. Eso también hace que Brian esté inquieto en la piscina. Al final puse una cama en el instituto de investigación. Si lo pienso bien, llevo más de medio mes sin volver a casa. El estudio sobre la diferenciación de los tritones tuvo un avance enorme, y mis compañeros insistieron en ir al bar a relajarnos. Nadie dejó de brindar, y no volvimos a casa hasta las 3 de la mañana. La idea original era dormir en el instituto, pero con la cabeza dando vueltas, cuando pedí el taxi puse mi dirección de casa sin darme cuenta. La piscina del patio estaba completamente en silencio, pensé que Brian ya estaría dormido. Nunca imaginé que al abrir la puerta me lanzaría al sofá. No sé cuánto tiempo llevaba sentado en el salón. Su cola estaba helada, y cuando se movía sobre mí, rozándome entre las piernas, era una mezcla de frío y fuego. Eché la cabeza hacia atrás y solté un gemido ahogado. Brian levantó la cabeza en la oscuridad, sus ojos azul profundo clavados en los míos. Mujer. Aunque he criado a Brian durante 7 años y le he enseñado a hablar, solo puede decir palabras sueltas. Cuando está de mal humor, habla aún menos. Fruncí el ceño. ¿Mujer? Brian ladeó la cabeza un segundo, como procesando, y luego bajó para morderme con fuerza la clavícula. Es la forma en que los tritones muestran enfado. Pero sus dientes apenas presionaban, como si no quisiera hacerme daño, y eso me confundía más. Parecía más un castigo, deliberado. Le levanté la barbilla, acomodé mis piernas en una posición más cómoda y le empujé la cintura. Él, realmente me estaba presionando demasiado. ¿Lo quieres? Si lo pienso bien, ya está en la edad de madurez. Reproducirse es un instinto biológico. Pero todavía no ha completado su diferenciación. En el instituto no es difícil encontrar otro tritón, pero ¿necesita a un hombre o a una mujer? A diferencia de los humanos, los tritones pueden elegir su género según la persona que aman. Es decir, pueden ser hombres o mujeres. Todo depende de dónde pongan su corazón. Brian frunció el ceño y movió la cintura de golpe. Su cola, llena de colores, se abrió como un abanico, levantándose tanto que casi me envolvió entero. La primera vez que vi una cola así fue cuando encontré un tritón en mar abierto. Poco después encontramos un tritón recién nacido no muy lejos. Era como un humano completamente dominado por el deseo. Me molesté un poco y le hablé en voz baja, Brian. Se calmó casi al instante. Su cola cayó suavemente sobre mis piernas, envolviéndolas con fuerza. Cuando traje a Brian a casa, la primera palabra que le enseñé fue su nombre. La segunda, el mío. Le di un par de palmaditas suaves en la espalda, con la voz más tranquila. Mañana te llevo a una revisión. Y en casa, esto no se hace. Brian tiene daño cerebral, aprende a hablar muy despacio, pero siempre entiende lo que quiero decir. Al oírme, volvió al agua con algo de frustración. Al sumergirse, la luna iluminó las salpicaduras. Me pasé la lengua por los labios y encendí la luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi corbata había desaparecido. Había bebido demasiado esa noche. Entre los que vinieron a brindar conmigo, también había gente del instituto vecino, alfes, omegas, un desastre total de feromonas mezcladas. Ya cuando estaba quedándome dormido, caí en la cuenta de que lo que Brian olió quizá fue el aroma omega que quedó impregnado en mí. Pero estaba tan cansado que no tenía fuerzas para pensarlo más.
que se aferrara tanto a mi olor, tal vez era su manera de presumir, de demostrar lo fino que tenía el sentido del olfato. Igual que, la primera vez que nos vimos. Brian llegó a nuestro instituto desde el hospital de al lado. Tenía una herida grave en la parte posterior de la cabeza y prácticamente no había esperanza de tratamiento. El hospital nos lo entregó para que lo usáramos como espécimen en futuras investigaciones. Era, al final, un favor entre instituciones. El día de la entrega, fui yo solo. Brian estaba encerrado en un camión, en un tanque apenas de la mitad de su tamaño. El agua turbia se movía apenas con sus respiraciones débiles, y su cola, que debió ser colorida y brillante, casi había perdido todo su lustre. Habían fijado la preparación del espécimen para 3 días después. La noche anterior, cuando fui a verlo a escondidas, ya casi no respiraba. Su abdomen, marcado y fuerte, no subía ni bajaba. Sin pensarlo demasiado, metí el brazo en el tanque. Me habían sacado sangre esa mañana, y el tenue olor metálico hizo que él moviera ligeramente la cola. Sus ojos azul profundo temblaron un poco. Me miró encogido, y sin dudarlo, atrapó mi muñeca con la boca. Su cola recobró el brillo al instante. Era como ver descender a un dios. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto. Me froté la sien por la resaca, al intentar incorporarme, descubrí que Brian me observaba fijamente. En su cuello blanco llevaba puesta mi corbata de anoche, el extremo rojo descansando sobre su abdomen, subiendo y bajando con cada respiración. Tengo un coche reservado a las 10. Te voy a llevar a hacer la prueba de diferenciación. Brian ladeó la cabeza y lamió mis dedos. Gustar, mujer. La revisión era urgente, no imaginaba que sus síntomas estuvieran ya tan avanzados. Me masajeé el entrecejo. Bien. Entonces espera a diferenciarte como hombre. Brian se dio la vuelta y se marchó, dejando unas pequeñas perlas rosadas en el suelo. ¿De qué se avergonzaba ahora? El coche del instituto llegó rápido. Durante todo el camino, Brian no dijo una sola palabra. Se acurrucó en una esquina del tanque, moviendo la cola de un lado a otro. Cuando se diferenciara, debería dejarlo volver al mar. Quizá sintió mi mirada, porque levantó la cabeza. Sus cabellos dorados flotaban en el agua, y esos ojos azul oscuro siempre parecían llenos hasta el borde, como si incluso un perro recibiría de él una mirada llena de ternura. Diferenciarse sería bueno. Después de eso podría devolverlo al océano abierto. 7 años cuidándolo, ya podría llevar consigo a su pareja y a un grupo entero de pequeños tritones para vivir su vida. Ajusté mi corbata y solté aire lentamente, descansando los ojos en el asiento del copiloto. Un ejército de pequeños tritones seguía invadiendo mi mente, hasta que empujaron a Brian dentro de la sala de observación. El profesor Carl se colocó a mi lado y me dio una palmada en el hombro. Andrew, mira nomás. Tu tritón ya va a diferenciarse. Al darme cuenta de que se refería a Brian como tu tritón, me tembló la comisura de los labios, pero logré recomponer la expresión. Asentí, y mis ojos se encontraron con los de Brian a través del vidrio unidireccional. Cuando insistí en llevarme a Brian esos años atrás, el profesor Carl tuvo que mover bastante hilos para ayudarme. Ni siquiera podemos con los tritones sanos, ¿para qué quieres uno con daño neurológico? No responde a nada, solo mueve la cola cuando te ve a ti. El tritón de mente torpe, ahora detrás del vidrio, me miraba fijamente. Su cola, que anoche se abrió como una flor, estaba ahora recogida, quieta. Ni siquiera reaccionó ante las imágenes de tritonas adultas. Al profesor le entró la curiosidad y habló por el micrófono. Pongan una tritona más saludable. Los tritones no tienen filtros para sus impulsos. Si les gusta algo, reaccionan. Acaricié los gemelos de rubí en mi muñeca. Fue el primer regalo que Brian me dio, aquel primer día que lo llevé de compras. Pasaron imagen tras imagen, y Brian seguía sin reaccionar. Todos los datos del monitor eran absurdamente normales. El profesor Carl empezó a inquietarse.
Golpeó el vidrio y avisó a los técnicos. Quiten el bloqueo visual. Muestren todo. La luz del pasillo iluminó la sala, y los ojos azul oscuro de Brian se movieron, para caer directamente sobre mí. Bip, bip. Los indicadores del monitor se dispararon, la cola de Brian se abrió de golpe, formando un arco perfecto, ondulando en el aire como un cometa. Parecía un omega coqueteando con medias negras y tacones rojos, enganchando un dedo para invitarte. Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. Se me tensó la garganta por un segundo. El profesor Carl siguió la dirección de su mirada, hasta mí. Él, te desea. Ahora. Todas las alarmas del instituto comenzaron a sonar al mismo tiempo. Brian estaba al borde de la diferenciación, liberando una enorme cantidad de feromonas que estaban volviendo locos a todos los tritones del lugar. El caos era total. El profesor Carl por fin apartó la mirada, se frotó la cara y habló con gravedad por el intercomunicador. Administren el sedante. Ahora mismo. Si todos los tritones del instituto perdían el control, las consecuencias serían desastrosas. Aunque estaba de vacaciones, era imposible quedarme sin hacer nada. Antes de irme, miré a Brian una última vez. Sus ojos azul oscuro ya estaban perdiendo enfoque por el efecto del medicamento. Varias perlas rosadas resbalaron por su mejilla, y en la comisura de los labios había un brillo húmedo. Los fluidos de un tritón están conectados entre sí. Y en este estado, sus órganos tampoco se quedarían secos. Tragué saliva y aparté a la fuerza la mirada de su cintura. Pero justo cuando iba a dirigirme al centro de mando, el sonido de las alarmas empezó a volverse lejano. Todo se volvió oscuro. Creo que, también estaba por diferenciarme. Nací en una familia de renombre, de esas que todos admiran, mis padres eran figuras muy respetadas. Era natural que yo siguiera el mismo camino. Pero casi nadie sabe que mis padres, que siempre aparecían como pareja perfecta ante las cámaras, se divorciaron hace 20 años. Y debido a que cuando era niño nunca recibí suficiente estabilización de feromonas, mi diferenciación se retrasó 10 años más de lo normal. Mis feromonas eran inestables, caóticas. Cuando por fin desperté de varias semanas de fiebre, habían pasado 2 semanas. Por fin despiertas. Toma, moja un poco la garganta. El profesor Carl presionó el timbre para llamar a la enfermera y se sentó junto a la cama, pasándome un vaso de agua tibia. Cuando era pequeño y mis padres trabajaban hasta tarde, yo pasaba mucho tiempo en el instituto. El profesor Carl me cuidaba desde entonces. Levanté la vista y mis ojos fueron directamente a la ficha del paciente sobre mi mesita. Andrew, 32 años, beta, feromonas no rastreables. El profesor Carl tosió, incómodo, intentando taparla con la mano. No está mal, al menos no te afectarán las feromonas. Quizá para cambiar de tema, su voz se volvió un poco rígida. Ah, por cierto, tu tritón. Casi lo olvidaba. Mientras yo estaba entre la vida y la muerte diferenciándome, Brian debió terminar la suya también. ¿Cómo está? Bebí un trago, intentando no parecer tan nervioso. En el peor de los casos, podría encontrarle una pareja adecuada en el instituto. O devolverlo al mar. Pero el profesor Carl puso una expresión aún más complicada. Es omega. Me quedé quieto con el vaso en los labios. ¿Ahora el género de los tritones también se determinaba por feromonas? Viendo mi confusión, el profesor abrió en su tablet un nuevo documento titulado Normas actualizadas para la clasificación de género en tritones y luego añadió. Pero, cuando puedas, será mejor que lo veas. Cuando terminé los trámites de la salida del hospital, ya era de noche del día siguiente. Con la tarjeta de acceso en la mano, fui piso por piso hasta la habitación donde él estaba. Las luces sensibles al sonido se encendían con el eco de mis pasos, y en mis oídos resonaban las respiraciones intermitentes de los tritones. La habitación de él estaba al final del pasillo. La luz tenue caía sobre la superficie del agua,
temblando como una luna redonda flotando en el mar. Pero no vi su silueta por ninguna parte. Empujé la puerta de la ventana de observación y estaba a punto de encender la luz de control cuando una cola enorme, rasgada y húmeda, se enroscó en mis pantorrillas desde atrás, rozándome apenas. Había escuchado que su proceso de diferenciación había tardado mucho más de lo esperado. Detectamos una gran cantidad de feromonas de alfa, pero él las rechaza por completo. Lleva varios días con fiebre alta y hasta dañó su propia cola. Mientras me quedé en silencio pensando, él subió por detrás hasta mi hombro. Yo también tengo olor de omega. Sus dientes rozaron la piel blanda de mi nuca. Justo donde están las glándulas, donde cualquiera puede liberar feromonas para atraer, repeler o dominar a otro. Excepto yo. Tal vez al no oler nada, él se puso más ansioso. No huelo nada. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? Mi pulsera emitió una alarma aguda. Feromona omega invasiva detectada. Peligro. Peligro. Él se detuvo un instante, desvió los labios y terminó atrapando mi lóbulo de la oreja. No es peligroso, para ti. La lengua de él tocó mi oreja, por poco, las piernas se me doblaron. Pero él me sostuvo desde atrás con una fuerza que no admitía escape. Apreté los dientes. No me llames, hermano. Ya era bastante molesto que un tritón que yo había criado me tuviera así atrapado, y aún así seguía buscando mis límites. Su voz sonó herida. Gary puede llamarte así, ¿y yo no? Gary era el nuevo investigador. En la última cena del equipo, vino a brindar conmigo varias veces, oliendo a una feromona de durazno. Antes de que yo entrara al edificio, incluso me llamó para saludarme, repitiéndome hermano con esa voz empalagosa. Nunca imaginé que él había escuchado todo. En resumen, no vuelvas a llamarme así. Antes de venir, el profesor me pidió especialmente que lo calmara, ya que acababa de diferenciarse y estaba emocionalmente inestable. Pero en este momento, yo era el que estaba a punto de perder el control. Respiré hondo para tranquilizarme, y él inclinó la cabeza. Entonces, amo. Sospeché que alguien le había mostrado algún vídeo poco apropiado, pero no tenía pruebas. Como no le respondí enseguida, empezó a olfatear mi nuca con impaciencia. Soy beta, no tengo feromonas. No sirve de nada oler. Sus movimientos se volvieron más desordenados. Su cuerpo ya completamente desarrollado presionaba mi espalda baja, sin tregua. Estaba a punto de sacar el sedante que llevaba en la cintura cuando, de pronto, él dejó caer todo su peso y apoyó la cabeza en mi hombro. Amo, quiero ir a casa. Ahora. A las 3 de la madrugada, finalmente llevé a Brian a casa. Al abrir la puerta, se lanzó directamente a la piscina, sin siquiera mirarme. Los tritones diferenciados quedan dominados por sus feromonas, volviéndose impredecibles y temperamentales. Como beta, no podía comprender realmente esa sensación. Así que sus travesuras en la sala de observación no me preocuparon demasiado. Pero durante varios días, se escondió en la piscina y se negó a comer. En ese tiempo, Gary vino a buscarme una vez. Al abrir la puerta, dijo que olía una feromona omega en celo. No me extraña que no quieras volver al trabajo, hermano. Gary inclinó la cabeza, mirando hacia mi dormitorio arriba. Tomé la cesta de frutas de sus manos y bloqueé su vista sin alterarme. La pulsera solo detecta el tipo de feromona, no distingue el aroma. Así que realmente no sabía qué olor tenía Brian. Abro la primera botonadura del pijama. ¿Qué olor es? Gary movió ligeramente la nariz y se acercó despacio. Desde lejos parecía que lo abrazaba en mis brazos. Sabe a menta, fresca, acuática. Era la primera vez que escuchaba semejante descripción. Pero, hermano, no tiene mi dulzura. Gary olió mi pecho, y rápidamente bloqueé su boca, la intensa feromona hizo que la pulsera sonara sin cesar. Aunque ya había oído sobre las travesuras de Gary, no esperaba que me apuntara a mí. ¿Es raro? Pareció entender mi confusión,
Inclinó la cabeza y se apartó de mi control. No sabes lo intenso que eres cuando trabajas. Desde la piscina llegaban salpicaduras, y Gary me dio una palmada en el hombro. Qué lástima, realmente me gustas. Sabía que solo quería provocarme. El sonido del agua aumentaba, hace tiempo que Brian y yo habíamos establecido reglas estrictas. Si hay un tercero presente, no debe aparecer sin aviso. Gary estaba descargando su frustración de esa manera. Los dos presentes eran Omega, y sus feromonas se mezclaban, sin saber cuál dominaba. La pulsera gritaba, pero yo no sentía nada. Finalmente, Gary se dio por vencido. Hermano, recibiste mi intención. Me voy primero. Al salir, no olvidó tomar mis dedos. Nos vemos mañana. Bajé la cabeza y limpié mis dedos 3 veces con una toallita, sin cortesía alguna, cerrando la puerta. Cuando no estés trabajando, llama por el cargo. Si vuelves a decir hermano, te lanzo al mar abierto para los tiburones. Supuse que mi expresión no era la más amable, porque al cerrarse la puerta, Gary se mostró claramente asustado. Pero al girarme, vi que Brian había transformado sus piernas y estaba de pie frente al enorme ventanal. Brian había transformado sus piernas por primera vez, hace unos 3 años. Era mi cumpleaños. Mis padres, a quienes no veía desde hacía mucho, enviaron un correo desde la Antártida, diciendo que habían encontrado su gran amor nuevamente. Recordé una entrevista años atrás, donde aparecían frente a cámaras tomados de la mano, con gestos sutiles y ambiguos, proclamando haber encontrado su verdadero amor. Pero solo pasaron 3 años y se volvieron insoportables el uno para el otro. El llamado, verdadero amor, de los humanos es así de efímero. Me senté al borde de la piscina, sumergí los dedos en el agua. La corriente sedosa rozaba mi muñeca cuando Brian apoyó su barbilla en mi palma. Su cabello dorado caía sobre mis hombros, mezclándose con la luz del atardecer. Crema, sabor. Enrollé los dedos. ¿Quieres comer? Al salir del trabajo, pasé por la pastelería y dudé mucho sobre el pastel de cumpleaños, hasta que decidí que realmente no hacía falta. Solo estábamos él y yo en casa. Quizá Brian ni siquiera entendía qué significaba un cumpleaños. Pero cuando me guiñó un ojo, pensé que celebrar con un tritón tampoco sería tan extraño. Voy a comprarlo. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Me levanté, pero él mordió mi muñeca. Sus ojos eran profundos, y cuando miraba, había una ternura indescriptible. Brian ya tenía más de 16 años, debía poder transformar sus piernas. Cuando regresé con la toalla, lo encontré arrodillado al borde de la piscina. Sus piernas blancas y dobladas eran largas y delicadas, las escamas azuladas brillaban hasta la cintura. Inestable, duele. Incliné la cabeza y lo ayudé a levantarse, pero tropezó y cayó sobre mí. Al ajustar la toalla, me di cuenta de que habría sido más fácil ayudarlo a vestirse directamente. A mis 29 años, infértil, ya estaba preparado para ser padre. Brian quería comer pastel. Comprar. Brian quería ir de compras. Ir. Brian quería ir al parque de diversiones. Ir. Después de todo ese proceso, estaba casi exhausto. Mientras le masajeaba las piernas al borde de la calle, con un helado en la boca, de repente sacó de su bolsillo un par de gemelos de rubí, como por arte de magia. Los tritones no pueden resistirse a los objetos brillantes. Luego descubrí que yo tampoco podía. Brian abrió la palma. Feliz cumpleaños. Nunca le enseñé esas palabras, quizá las aprendió en la pastelería. El tono subía suavemente al final, como cuando escuchaba cantar a los tritones en el laboratorio. Brian estaba de pie frente al ventanal, con la luz de la mañana a contraluz, mi chaqueta de traje colgando flojamente de su cintura. Aún prefería el agua, por lo que en estos años había permanecido de pie muy pocas veces. Tengo hambre. Delante de él había peces frescos, pero aún así me decía que tenía hambre. Suspiré resignado,
sosteniendo los peces en mi palma. ¿Por qué no me dijiste que estabas en celo? No podía percibir sus feromonas, y la pulsera solo daba indicios básicos. Brian bajó la mirada. ¿No te importa? Un instante sentí como si alguien me apretara el corazón. Esa quizá era la frase más larga que me había dicho en su vida. Aunque yo era beta, había oído sobre lo insoportable que puede ser el celo de un omega. El estado de Brian ahora indicaba que no podía quedarse solo. No podía tranquilizarlo con feromonas, y tampoco podía embarazarlo. Comía despacio, con la elegancia de un príncipe de cuento. Claro, era solo mi sensación, nadie me había leído cuentos cuando era niño. No dije que la próxima semana iré al mar abierto, ¿quieres venir? En esta temporada, se reunirían muchos tritones, quizá alguno podría tranquilizarlo con sus feromonas. Brian levantó la cabeza al oírme, y un hilo de perlas rosas cayó de sus ojos, mirándome confundido. ¿Por qué lloras? Antes de que pudiera terminar, las perlas caían en mi palma una tras otra. No quiero dejarte atrás. Suspiré, lanzando la pulsera que no dejaba de alertar al agua de la piscina. Sé obediente, ¿por qué? Brian parpadeó, y las perlas que caían al suelo se hicieron grandes y redondas. No podía soportar esa mirada sobre mí. Cuando mis padres me dejaron por primera vez, lloré toda la noche arrodillado frente a la puerta. Brian, no eres una mascota. Hablar así no es justo para ninguno de los dos. Sus pestañas parpadearon con fuerza. Brian estaba arrodillado, aferrando mis muñecas como un náufrago a su salvavidas. Exhaló suavemente, con un tono de prueba. Entonces, ¿me ayudas, sí? Cuando Brian enrolló su cola y me arrastró bajo el agua, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Yo, un beta, tratando de calmar a un omega en celo. Brian presionó mis hombros, exhalando lentamente. Cuando el aire fresco entró en mi pecho, entendí el olor que Gary había descrito. Fresco, acuático, un alivio que te alisa el alma. Cuando recobré la compostura, Brian me abrazaba al borde de la piscina, mostrando su cuello pálido. Muérdeme. Era inútil. Pero la piel blanda de su cuello me invitaba, sin contar que su cola rozaba mi abdomen. No, sirve de nada. Grité tembloroso. No tengo cavidad reproductiva, no puedo embarazarme. Quise que se detuviera, pero Brian entendió mal, acercándose con mi cintura entre sus brazos. Yo sí puedo. Me seducía como en los cuentos, el antiguo rey del mar llamando a su fiel seguidor. Puedo, susurró, aquí, sí. Su respiración cercana era casi asfixiante. Al día siguiente, desperté en mi propia habitación. Moví los dedos, dudando si las súplicas de Brian eran realmente sinceras o solo para calmarme. Estaba frente a la ventana, frente al espejo, torpemente ajustando su corbata. Cuando Brian se levantó por primera vez, hice un armario lleno de ropa a su medida, pero él siempre prefería el agua, y muchas prendas nunca las había usado. ¿Qué pasa? ¿Vamos a salir hoy? Brian giró al oír mi voz, su cabello perfectamente arreglado, sin que supiera cuándo se había levantado para vestirse. Juntos. Seguí su mirada hacia mi teléfono, que seguía vibrando. La idea de llevarlo al mar abierto no fue impulsiva. Los tritones suelen aparecer en esta temporada, y cada año el laboratorio organiza excursiones al mar abierto. Se decía que Brian conoció a humanos por primera vez allí. En una noche, su actitud hacia el mar abierto había cambiado completamente. Me senté, tomando su corbata. ¿Podríamos pedir al yate que te lleve? No. Su celo había pasado, pero ahora se mostraba más cariñoso que en 7 años. Si Gary va, yo también. Me dolía la cabeza, ¿por qué aún le guardaba rencor a Gary? De verdad, no tiene nada que ver contigo, y tampoco volverá a llamarme hermano. Sacudió las piernas, aparentemente insatisfecho. Aún así, voy. Nunca había notado cuán convincente podía ser cuando se comportaba así. La salida grupal se programó para 3 días después. Brian, con su computadora,
compró varios trajes a medida. Solo entonces recordé que Gary, cuando trajo la cesta de frutas, también llevaba un traje elegante. Pero Brian pasaba tanto tiempo en el agua, sus músculos de la espalda eran infinitamente mejores que los de Gary. No sabía a qué comparaciones apuntaba. Andrew, ¿de qué te ríes? El profesor Carl, con un cigarrillo sin encender en la boca, arqueó una ceja. ¿Me escondes algo? Lo miré, y asentí. Sí, quiero llevar a un familiar conmigo al mar abierto. El profesor se sobresaltó, casi soltando el cigarro. No me digas, ese. Brian, profesor. Se llama Brian. Me quité la bata de laboratorio, ajustando la expresión. Quiero ir con él al mar abierto. La noche antes de partir, Brian estuvo revolcándose en la piscina hasta las 3 de la madrugada, negándose a dormir. Me puse una bata y corrí hasta el borde de la piscina, moviendo suavemente su cola. Cuando Brian se dividió, su cola quedó hecha un desastre, incluso después de regresar a casa, no me permitió ponerle ungüento, y hasta ahora no se había recuperado por completo. ¿No puedes dormir? Me senté al borde, con las piernas casi completamente sumergidas. Brian movió sus orejas azul agua, y las escamas en su cuello brillaban bajo la luz de la luna. Si puedo, estoy dormido. Creo que nunca le había dicho a Brian lo adorable que realmente es. Como tampoco podía dormir, decidí sumergirme también en la piscina. Brian se movió un poco hacia un lado, cerró los ojos y no se atrevió a moverse, aunque algunas perlas resbalaban de su brazo. Recogí una de ellas con los dedos. Si ya estás dormido, entonces me voy. Brian agitó la cola, finalmente dejando de fingir, y se apoyó sobre mi hombro en silencio. ¿Qué pasa? Si no quieres ir, podemos quedarnos. El rumor de que llevaría a un familiar al mar abierto se había esparcido por el laboratorio y hasta el hospital vecino estaba al tanto. Yo acababa de salir del laboratorio después de 8 horas seguidas de trabajo. ¿Será aquel tritón que trasladaron desde nuestro hospital? Escuché que cuando lo encontraron en la costa estaba cantando en las rocas, qué lástima, luego se volvió torpe. Rompiendo con una mano un pequeño vial, los fragmentos de vidrio rozaron su mejilla antes de estrellarse contra el panel metálico detrás de él. Gracias a que el director me advirtió, esta vez que vayamos al mar abierto investigaré bien lo que pasó aquel año. Se asustó tanto que casi se derrumba, su rostro parecía fundirse con la pared metálica plateada detrás. Hice rodar una perla rosa sobre su espalda, Brian mordía mi hombro emitiendo un sonido inconexo, pero seguía firme. Quiero oír. Esa noche, Brian estuvo tranquilo, incluso cuando su cavidad reproductiva se presionaba, no emitió sonido alguno. Pensé que también estaría callado en el camino, pero en la cubierta, al encontrarse con Gary, abrió la boca para hablar. Brian se acercó, tomándome la mano mientras comía pequeños peces. Tienes que darles de comer. Si no me equivocaba, no hacía esto en casa. Aunque no sabía que le inquietaba, obedecí. Al darme vuelta, vi que Gary nos observaba en silencio desde atrás. En un invierno, cuando Carl y yo fuimos al mar abierto a observar tritones, hubo una fuerte nevada en alta mar y nos perdimos totalmente. Fue entonces cuando apareció Gary. Él, solo, conduciendo la embarcación de investigación más sencilla, nos encontró perdidos. Durante el viaje de regreso, Carl notó que Gary también conocía bastante de tritones, y siendo antiguo colega mío, le ofreció ayuda sin dudar. En ese momento solo sentí alivio tras la tormenta, incluso Carl, siempre materialista, dijo que nuestra supervivencia era un milagro. Volviendo al mismo lugar, noté detalles que antes pasaban desapercibidos. Como la embarcación simple de Gary había escapado ilesa de la gran tormenta magnética. Brian probó todos los pequeños peces del buffet antes de decidir descansar en su habitación. Cuando finalmente lo calmé y dormí, estaba por salir a hablar con el profesor Carl, y me encontré con Gary en la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, su chaqueta se agitaba con el viento del mar. No esperaba que lo trajeras. Si no fuera por mí, la habitación que él iba a ocupar sería la misma que la mía. ¿Sorpresa?
Gary sacó un cigarrillo. Es solo un tritón, ¿en serio lo tomas en serio? Yo también solo soy un humano. Un beta sin feromonas. ¿Qué quieres decir, Gary? El humo se dispersaba con el viento, lo miré a través de la rendija. Gary parecía sorprendido por mi respuesta. En los ojos de mis padres y de la mayoría, yo debería haberme convertido en un alfa de alto nivel a los 18, con control absoluto sobre mi pareja y mi vida, pero no, estaba aquí, enredado con un tritón. Si fuera hace 7 años, esto me habría torturado, ahora, solo Brian y yo parecíamos importar. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. Lo extrañaba un poco, me preguntaba si estaría durmiendo bien en el barco. ¿De verdad no lo entiendes? Se pasó la mano por el cabello, acercándose con impaciencia. La primera vez que nos vimos, en esa tormenta de nieve, sin navegación, estabas allí, esperando la muerte, ¿no lo recuerdas? Recordaba perfectamente la gravedad de la situación, y aún podía evocar los sonidos etéreos que parecía provenir de otro mundo. Gary, agradezco lo que hiciste aquel día, pero... No terminé, Gary se abalanzó, emanando feromonas agresivas. Él puede, ¿por qué yo no? Yo también soy Omega, también puedo embarazarme, yo. El cigarrillo se le cayó de los dedos al suelo, y lo pisó. Su mirada se volvió borrosa, había algo extraño en su humo. Hermano, un beta también puede desear, con un poco de ayuda, puedo hacerte sentir bien. Su aroma a durazno me repelía, pero mi cuerpo reaccionaba de manera opuesta. A estas alturas, mi primera reacción fue buscar el olor de Brian. La esencia de menta, ¿cómo sería? Caí más profundo en el deseo, incluso más desesperado que aquella tormenta, entonces, el sutil aroma de menta llegó a mis pulmones. La poderosa cola de Brian arrojó a Gary contra la barandilla, detrás de él, el mar profundo. Brian, para. Se detuvo un instante, su cola se enroscó como un niño culpable. Gary, lo nuestro queda saldado. Brian bajó la cabeza, apoyando mi brazo sobre su hombro, sin levantarla hasta que entramos en la habitación. ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Brian levantó la cabeza, sentado en el extremo más alejado de la cama, abrazando una almohada blanca cuadrada de plumas. Sí, te reconozco. Entonces, ¿por qué te escondes? Prometí no lastimarte. Un sutil aroma a menta flotaba en el aire, pero Brian seguía sentado en el lugar más distante. Sus pantalones de traje, antes perfectamente lisos, ahora estaban hechos pedazos, sin embargo, la parte superior seguía impecable. Había algo inusualmente travieso en la escena. No importaba lo que dijera, él no se acercaba, parecía castigarse a sí mismo con esa distancia, así que tuve que acercarme yo. Con solo un paso, el fresco aroma a menta me envolvió. Huele muy bien. Brian inclinó la cabeza y finalmente me miró. ¿Qué? Tu feromona a menta, huele muy bien, me gusta mucho. Imité la forma en que Brian hablaba y me acerqué un poco más, entre nosotros solo había la distancia de un puño. Brian abrió los ojos, movió ligeramente la nariz y olfateó su propio hombro. ¿Puedes olerlo? Sí, ahora puedo. Si no te acercas, no estoy seguro. Al escuchar eso, Brian lanzó de golpe la almohada que cubría su cintura. Mientras el barco atravesaba el estrecho, mostró su nuca. Huele bien, no te miento. Brian siempre coqueteaba, aunque él mismo nunca lo admitiera. Sujeté sus hombros y mordí la carne suave de su nuca, el aroma fresco de menta explotó en mi boca como caramelos efervescentes, y la concentración de feromonas en su cuerpo se disparó a niveles nunca antes vistos. No te miento, huele bien. Brian se acercó más a mi pecho, por un momento, era difícil conectar al hombre en mis brazos con el que estaba en la cubierta. Sí, en esto no me mentiste, dije, haciendo una pausa, apretando con fuerza su nuca. ¿Y lo demás? Por ejemplo, la primera vez que nos vimos, ¿realmente fue en el laboratorio? Brian volvió a quedarse en silencio.
Siempre estuve investigando lo de su herida, pero las pistas se cortaban constantemente. Hasta que Gary apareció, y de repente tuve una atrevida sospecha. ¿Y si que Brian se lesionara y lo llevaran al hospital para hacer de él un espécimen, fuera parte de una conspiración? Guiar barcos perdidos es algo que hace todo tritón. Cuando la navegación falla, los tritones aún pueden orientarse por instinto, todo encajaba así. ¿Tú lo guiaste, y luego? ¿Por qué se lastimó? Sostuve su nuca con una mano, cuando lo llevé del hospital a casa, el lugar casi parecía carne desgarrada. Escopeta, porque canté, por ti. El canto de los tritones tiene dos propósitos, uno para llamar a los compañeros, otro para declarar amor. Los tritones son naturalmente audaces, fui yo quien transformó a Brian en alguien tímido. Hasta ahora comprendí que en realidad no sabía nada de lo que ocurrió aquel día en el mar. Así que la primera vez que vi a Brian en el laboratorio, el que lo rescató del borde entre la vida y la muerte no fue la sangre. Antes de que el efecto de la medicina desapareciera por completo, mordí su nuca, sus ojos se desenfocaron, casi sin conciencia. Me lancé a la trampa yo mismo. Lamiendo su nuca, añadí. Sí, yo también.